No saber cómo comenzar a invertir es más frustrante de lo que parece. Es esa sensación de estar perdiendo tiempo, de ver que otras personas hablan de acciones, ETFs, brokers y oportunidades, mientras tú sigues en el mismo punto, queriendo empezar, pero sin saber cuál es el primer paso correcto. Y lo peor es que, mientras más buscas, más confusión aparece. Unos te dicen que compres esto, otros te dicen que esperes. Por eso este video va a ser una guía simple y directa para comenzar a invertir hoy mismo, pero sin lanzarte a lo loco. Te voy a explicar el camino paso a paso para que puedas hacer tu primera inversión con más claridad, con menos miedo y evitando los errores básicos que hacen que mucha gente empiece mal desde el primer día. Así que antes de seguir, haz algo útil por una vez. Dale like y suscríbete si de verdad estás cansado de decir «quiero invertir». Ahora sí, empecemos. El primer punto que debe entenderse es por qué la mayoría de las personas no invierte, incluso cuando reconoce que debería hacerlo. La razón principal no es la falta de dinero, sino una percepción equivocada del riesgo. Muchas personas asocian automáticamente la palabra invertir con la posibilidad de perder todo su dinero, y esa asociación se forma a partir de experiencias ajenas, noticias negativas o casos de fraude. Este tipo de percepción genera una barrera mental que impide siquiera considerar el aprendizaje básico necesario para invertir correctamente. Para corregir esta idea, es importante diferenciar claramente entre invertir y apostar. Apostar implica tomar decisiones sin información suficiente, basándose en la suerte o en expectativas poco fundamentadas. Invertir, en cambio, consiste en colocar dinero en un activo con un propósito definido, entendiendo de forma básica cómo ese activo genera valor con el tiempo. Esto no elimina completamente el riesgo, pero lo transforma en un riesgo controlado y razonado. Cuando una persona comprende qué está haciendo y por qué lo está haciendo, la incertidumbre disminuye de forma significativa. A partir de esta diferencia, se introduce la regla más importante para cualquier persona que comienza: no invertir en aquello que no se entiende. Esta regla funciona como un filtro que evita la mayoría de los errores graves. Entender no significa dominar todos los detalles técnicos, sino ser capaz de explicar con palabras simples cómo funciona la inversión, de dónde proviene la posible ganancia y cuáles son los riesgos asociados. Si no se puede explicar esto de forma clara, entonces la decisión no está basada en conocimiento, sino en suposición. Un ejemplo común que ilustra este problema son las promesas de rentabilidad alta en poco tiempo, sin una explicación clara del proceso. Cuando una inversión ofrece resultados elevados, pero no detalla cómo se generan esos resultados, existe una alta probabilidad de que se trate de un esquema insostenible o directamente fraudulento. Este tipo de situaciones no requiere un análisis complejo para detectarse, sino la aplicación de criterio básico y sentido común. Una persona que entiende lo básico tiene una ventaja significativa frente a alguien que actúa sin criterio. Este punto establece la base necesaria para avanzar correctamente en el proceso de inversión. Ahora, metas financieras y perfil de riesgo. En el punto anterior se estableció que invertir no consiste en tomar decisiones impulsivas ni en seguir recomendaciones sin comprensión. A partir de esa base, es necesario ordenar correctamente el proceso, ya que el siguiente error más común es comenzar preguntando ¿en qué invertir?, sin haber definido previamente el objetivo del dinero. Este enfoque genera decisiones incoherentes, porque cada tipo de inversión responde a un propósito distinto. Para evitar este problema, el proceso debe iniciar con la definición de metas financieras. Una meta financiera es simplemente un objetivo concreto que se desea alcanzar con el dinero en un periodo determinado. Estas metas permiten organizar las decisiones de inversión de forma lógica y no arbitraria. En términos prácticos,
Se clasifican según el tiempo en el que se necesitará el dinero: corto, mediano y largo plazo. Esta clasificación no es teórica, sino funcional, ya que determina qué tipo de inversión es adecuada en cada caso. Dentro de este esquema, existen dos metas que son fundamentales para cualquier persona. La primera es la creación de un fondo de emergencia, cuyo objetivo es cubrir gastos imprevistos sin recurrir a deudas o sin afectar otras inversiones. La segunda es la construcción de un capital a largo plazo, generalmente asociado al retiro o a la independencia financiera. Estas dos metas no compiten entre sí, sino que se complementan, ya que una protege en el presente y la otra construye el futuro. Una vez definidas las metas, el siguiente paso lógico es comprender el perfil de riesgo. Este concepto se refiere a la capacidad real de una persona para tolerar variaciones en el valor de sus inversiones, sin verse obligada a tomar decisiones precipitadas. Es importante entender que no todas las inversiones tienen el mismo comportamiento. Algunas presentan fluctuaciones constantes en el corto plazo, mientras que otras mantienen una mayor estabilidad. Elegir entre ellas no depende de preferencia personal, sino de la relación entre el tiempo disponible y la necesidad del dinero. La idea central que debe quedar clara es que el nivel de riesgo no se decide de forma aislada, sino que está condicionado por la meta. Si el dinero se necesitará en el corto plazo, la prioridad es la estabilidad, ya que no hay margen para recuperar pérdidas temporales. En cambio, cuando el objetivo es de largo plazo, se puede asumir mayor variabilidad porque el tiempo permite compensar esas fluctuaciones. Deudas y fondo de emergencia. Una vez que se han definido las metas financieras y se comprende el perfil de riesgo, el siguiente paso lógico no es invertir de inmediato, sino verificar si se cumplen las condiciones mínimas para hacerlo correctamente. Este punto funciona como un filtro práctico, ya que muchas personas intentan invertir sin haber resuelto primero aspectos básicos de su situación financiera, lo que termina generando resultados negativos incluso cuando la inversión elegida es adecuada. El primer elemento que debe analizarse son las deudas, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas. Desde un punto de vista matemático, invertir mientras se mantienen deudas caras es una decisión ineficiente. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda con una tasa de interés anual del 30% y al mismo tiempo invierte en un activo que puede generar un rendimiento promedio del 8% anual, el resultado neto es negativo. En términos simples, el costo de la deuda supera ampliamente cualquier ganancia potencial de la inversión. En este contexto, pagar la deuda equivale a obtener un rendimiento seguro, igual a la tasa de interés que se está evitando pagar. Superado este punto, el siguiente paso es la construcción de un fondo de emergencia. Este fondo consiste en una reserva de dinero equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos, diseñada para cubrir imprevistos como pérdida de ingresos, gastos médicos o cualquier situación inesperada. La función principal de este fondo no es generar rentabilidad, sino proporcionar estabilidad financiera y evitar que se tengan que liquidar inversiones en momentos desfavorables. En cuanto a su ubicación, este dinero debe mantenerse en instrumentos seguros y de alta liquidez, es decir, que permitan acceder a él de forma inmediata sin riesgo de pérdida significativa. No es adecuado colocar este fondo en activos volátiles como acciones o fondos de renta variable, ya que su valor puede fluctuar en el corto plazo, precisamente cuando más se necesita estabilidad. El mensaje central de este punto es que invertir no es el primer paso dentro de la gestión financiera personal, sino una etapa posterior. Si una persona mantiene deudas costosas o no cuenta con un fondo de emergencia, cualquier intento de inversión se vuelve vulnerable a interrupciones, decisiones apresuradas o pérdidas innecesarias. Este filtro no busca retrasar el inicio de la inversión, sino asegurar que cuando se comience, se haga sobre una base sólida. Una vez que estas condiciones están resueltas,
El siguiente desafío no es técnico, sino mental, ya que aún persisten creencias que hacen pensar que invertir requiere grandes cantidades de dinero. Empezar con poco dinero y construir el hábito. Después de establecer una base financiera adecuada, con deudas controladas y un fondo de emergencia definido, el siguiente obstáculo no suele ser económico, sino mental. Muchas personas creen que no pueden invertir porque no disponen de grandes cantidades de dinero. Esta idea, aunque común, no se ajusta a la realidad actual del mercado financiero, donde existen herramientas que permiten comenzar con montos bajos y de forma progresiva. El origen de esta creencia está en una visión antigua del sistema financiero, donde se requerían cantidades elevadas para acceder a ciertos instrumentos. Sin embargo, hoy en día es posible invertir con montos pequeños gracias a plataformas que permiten comprar fracciones de activos o acceder a fondos diversificados con aportes reducidos. Esto cambia completamente el punto de partida, ya que elimina la necesidad de esperar a tener una gran suma para comenzar. En este contexto, es importante introducir el concepto de hábito. En inversión, la consistencia tiene un impacto mayor que el monto inicial. Una persona que invierte pequeñas cantidades de forma regular desarrolla una disciplina que le permite aprovechar el tiempo y la acumulación progresiva. Por ejemplo, invertir una cantidad fija cada mes, aunque sea modesta, genera una dinámica en la que el capital crece no solo por los aportes, sino también por la rentabilidad acumulada a lo largo del tiempo. Este enfoque permite entender que el proceso de inversión no depende de un momento ideal, sino de la capacidad de mantener una conducta constante. Esperar a tener más dinero para empezar suele traducirse en postergación, mientras que comenzar con poco permite adquirir experiencia, entender el comportamiento de los activos y ajustar la estrategia de forma gradual. Además, iniciar con montos pequeños reduce el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado. Esto es relevante porque permite adaptarse a la variabilidad sin tomar decisiones impulsivas. A medida que la persona gana confianza y conocimiento, puede aumentar sus aportes de forma progresiva, alineando su capacidad de inversión con su desarrollo financiero. El punto clave no es cuánto se invierte al inicio, sino la estructura que se construye alrededor de la inversión. ¿Cómo elegir en qué invertir? Un proceso lógico y aplicable. Después de haber definido metas, entendido el nivel de riesgo, organizado la situación financiera y superado la barrera de comenzar con poco dinero, el proceso de inversión llega a una etapa donde es necesario tomar decisiones concretas. En este punto, elegir en qué invertir deja de ser una acción aislada y se convierte en la consecuencia lógica de todo lo anterior. Esto significa que la selección de activos no se hace por preferencia, tendencia o recomendación externa, sino siguiendo un orden claro. El orden correcto es el siguiente. Primero se establecen las metas, luego se determina el nivel de riesgo adecuado en función de esas metas, y finalmente se elige el tipo de activo que mejor se adapta a esa combinación. Este esquema evita errores comunes como invertir en instrumentos inadecuados para el horizonte de tiempo o asumir riesgos innecesarios. A partir de este orden, se puede aplicar una regla simple que facilita la toma de decisiones. Cuando el objetivo es de corto plazo, es decir, cuando el dinero se necesitará en un periodo cercano, se deben priorizar instrumentos de renta fija o de bajo riesgo. Estos activos están diseñados para preservar el capital y ofrecer una rentabilidad moderada, con menor variabilidad en el tiempo. Ejemplos de este tipo de instrumentos incluyen depósitos, bonos de corto plazo o fondos conservadores. En cambio, cuando el objetivo es de largo plazo, como la acumulación de patrimonio o el retiro, es posible utilizar activos de renta variable. Estos incluyen acciones individuales o fondos cotizados como los ETFs, que representan una canasta diversificada de empresas. Aunque estos activos pueden presentar fluctuaciones en el corto plazo,
históricamente han ofrecido un mayor potencial de crecimiento a lo largo del tiempo, lo que los hace adecuados para horizontes amplios. Es importante destacar que esta elección no depende de lo que esté de moda en el mercado ni de lo que otras personas estén comprando. Basar las decisiones en tendencias externas suele llevar a inconsistencias y errores, ya que no considera la situación particular de cada inversor. En cambio, seguir un proceso estructurado permite mantener coherencia y disciplina. Invertir no es adivinar ni esperar el momento perfecto. Es seguir un proceso simple y repetirlo en el tiempo. Quedarte pensando no mejora el resultado. Empezar, aunque sea con poco, sí lo hace. Ese es el punto donde la mayoría falla. Entiende, pero no actúa. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo con claridad y sin complicaciones innecesarias. Y comenta: yo invierto. Si este contenido te ayudó ahora, si quieres aprender sobre cómo escoger un ETF, te dejo el video que aparece en pantalla. Nos vemos sin vergüenza.